Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación y, por supuesto, muchísimas gracias al Departamento de Educación del Museo por invitarme. También quería felicitar al museo, por supuesto, por la magnífica exposición Invitadas y a su comisario, Carlos Navarro. Y bueno, realmente decir que para mí es un enorme placer estar aquí porque, como le decía a Ana, es la primera conferencia presencial que doy en todo el semestre y estoy feliz de que estemos aquí, personas en carne y hueso, todas y todos juntos. Como señalaba Ana, de lo que voy a hablar es de la situación de las mujeres artistas en torno a la época de la Segunda República. En primer lugar, haré un breve repaso de qué aspectos, en mi opinión, en la Segunda República supusieron un avance, un paso adelante para la situación de las mujeres y, en particular, de las mujeres artistas. También, en un segundo lugar, intentaré explicar cómo, a pesar de esos avances, la situación de las mujeres siguió encontrándose en el sistema artístico español con toda una serie de trabas y de limitaciones heredadas en parte del siglo XIX, que también descritas están en la exposición. Y finalmente, en una tercera parte, intentaré hablar de las estrategias que utilizaron las mujeres artistas para intentar esquivar esas limitaciones, esas trabas, porque, como diré, me parece muy importante cuando hablamos de la historia de las mujeres, no solo presentarlas como víctimas de una situación de discriminación o víctimas de un sistema patriarcal, sino también presentarlas como agentes de cambio. Ver en qué medida las mujeres fueron capaces de diseñar tácticas, herramientas y estrategias para resistirse precisamente a todas esas trabas y a esas situaciones difíciles que tuvieron que encarar. Bueno, como decía, la Segunda República, yo creo que en esto hay un consenso entre las historiadoras y los historiadores, fue un paso importante en la emancipación de las mujeres en nuestro país y probablemente una de las imágenes que mejor evoca el entusiasmo popular posterior a la proclamación de la Segunda República. Son estas imágenes de los grupos de modistas cogidas del brazo, paseando por las calles de Madrid, celebrando el cambio de régimen. Una imagen que también nos habla del protagonismo creciente que las mujeres iban a tener como sujetos políticos y como ciudadanas. En efecto, hay que pensar que durante su breve existencia, la Segunda República implicó reformas legales muy importantes para las mujeres. Se aprobó en 1931 el derecho al sufragio femenino, también se instauró el divorcio, se suprimió el delito de adulterio que existía exclusivamente para las mujeres, se reconoció el matrimonio civil y, bueno, otra serie de reformas que tenían que ver con cambios en el Código Civil y en el Código Penal y que iban destinadas pues, a equiparar o intentar equiparar la situación de las mujeres. También en el terreno de la política artística, la Segunda República fue una época de bastantes cambios. El gobierno republicano hizo un esfuerzo por modernizar y difundir las artes, y ese esfuerzo de modernización lo desarrolló en varios ejes. Por una parte, hubo un intento de reformar las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que habían sido una de las herramientas principales de difusión de la producción artística en el siglo XIX y principios del XX, pero que estaban regidas por pues, unas normas muy estrictas, con unos métodos muy caducos de elección de los jurados, de tal forma que siempre se privilegiaban pues, manifestaciones artísticas bastante conservadoras. Y la República va a intentar cambiar ese método de elección de los jurados de tal forma
que cada vez van a tener más protagonismo tanto en la exposición del año 32 como en la del año 34, que vemos aquí en pantalla. Van a tener un protagonismo cada vez mayor las corrientes que podríamos denominar renovadoras o de vanguardia. Por otro lado, también se hizo un esfuerzo importante en intentar impulsar el Museo de Arte Moderno, lo que es el precedente de lo que hoy es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la celebración de toda una serie de exposiciones que también intentaban poner en valor el arte de vanguardia que se estaba haciendo en España y que en cierto sentido se miraba en esas vanguardias que se estaban desarrollando en París. Y en el Museo de Arte Moderno tuvieron ocasión de exponer algunas mujeres artistas, como por ejemplo Nora Borges, que tuvo allí una exposición individual en 1934. Finalmente, también la República intentó dar a conocer el arte de la vanguardia española en el exterior. Hubo un esfuerzo importante de difusión en el extranjero de las corrientes españolas de vanguardia y a través de la Sociedad de Artistas Ibéricos se organizaron exposiciones de arte español en Copenhague en el año 32, en Berlín en el 34, en París en el Jeu de Paume en el 36, y precisamente en esa exposición de París estuvieron representadas bastantes mujeres, unas 50 mujeres artistas, entre las que estaban, por ejemplo, Teresa Condeminas o Rosario de Velasco, que he traído aquí en unas imágenes. Este compromiso o relativo compromiso, porque evidentemente tampoco tenemos que pensar con esto que la presencia de las mujeres era arrasadora y mayoritaria, ¿no? Simplemente se acrecentó y aumentó bastante con respecto a lo que había ocurrido en el siglo XIX. Este relativo compromiso de la República con las mujeres se vio respondido por un compromiso de muchas mujeres artistas con la causa republicana. Algunas de las mujeres artistas más conocidas del momento claramente se posicionaron a favor del nuevo régimen, y un ejemplo es el de la artista valenciana Manuela Ballester, que colaboró en la revista Nueva Cultura, que de hecho se definía como una revista de lucha antifascista, con fotomontajes, con dibujos, ilustraciones, como los que vemos en pantalla. O también otro ejemplo de este tipo de colaboración o de compromiso con el régimen republicano es el del artista Maruja Mayo. Maruja Mayo, que participó en las misiones pedagógicas que intentaban llevar la cultura a las zonas rurales y que manifestó ese compromiso a través de toda una labor de enseñanza pedagógica. Fue profesora en la Escuela de Cerámica y también optó a las oposiciones de enseñanza secundaria y terminó obteniendo una plaza en Arévalo, en Ávila, y es en ese momento en Arévalo, en su faceta como profesora, como es retratada en esta fotografía que vemos aquí en pantalla del año 34, una fotografía en la que me gustaría detenerme un poquito porque me parece interesante, porque muestra también cómo se plasma gráficamente, simbólicamente, ese compromiso de Mayo con la República a través de la imagen. La vemos a ella mirando fijamente a la cámara. En la parte de atrás hay un dibujo, pues probablemente unos restos de la clase de dibujo que acaba de impartir, y vemos que en la pizarra ha inscrito su firma, Maruja Mayo, y encima la palabra España, ¿no? Esta insistencia en la firma, en el Maruja Mayo, que veremos que aparece luego en otras fotografías de Maruja Mayo que voy a mostrar, es un indicio que es habitual también en la obra de las mujeres artistas de esta época, como veremos, afirmar su posición como artista, afirmar su autoría, su presencia como autora. Pero lo que me parece también muy significativo es el paralelismo que ella establece entre su persona, su nombre, Maruja Mayo, y España.
y la idea de España, ¿no? Hay una identificación claramente de Maruja Mayo con España, pero no tanto España concebida como nación, sino España concebida, como decía su amiga, la filósofa María Zambrano, como un destino elegido, ¿no? España identificada con ese proyecto republicano que, según Mayo, según lo entendía Maruja Mayo, era un proyecto de renovación y de modernización, ¿no? Este compromiso de las artistas con la causa republicana se acentúa todavía más, evidentemente, con el estallido de la Guerra Civil, donde se polarizan absolutamente las posiciones. Una guerra que llevará a muchas artistas a posicionarse también claramente a favor del gobierno de la República, ya fuese a través de la colaboración en prensa y en revistas, como estas imágenes que vemos de Elisa Piqueras o Juana Francisca Rubio, ya fuese a través del diseño de carteles, que como sabemos fue una de las grandes herramientas de lucha y de propaganda durante la guerra, tanto en el bando franquista como en el bando republicano, y también a través de la realización de grabados y dibujos, como toda esta serie de Francis Bartolozzi, que está ahora en la colección permanente del Museo Reina Sofía, aquí en Madrid. También, evidentemente, hubo artistas, quizá de forma minoritaria, pero también hubo mujeres artistas que se alinearon con el bando franquista, como fue el caso, por ejemplo, de Rosario de Velasco, que estaba próxima a las posiciones de la sección femenina y que llegó a colaborar también como ilustradora en revistas próximas a la Falange, como por ejemplo la revista Vértice. Es decir, que, como ocurrió de hecho con los hombres artistas, las artistas participaron de forma tremendamente activa en toda la labor de propaganda, de lucha y de difusión que se estuvo realizando durante la contienda, durante la Guerra Civil. Bien, como decía al principio, el avance indudable que supuso la llegada de la Segunda República para las mujeres no significó, evidentemente, que se borraran de un plumazo todas las limitaciones, ¿no?, y todas las mentalidades que se arrastraban desde hace siglos. Y en ese sentido, las mujeres artistas y las mujeres en general siguieron enfrentándose a muchos de los problemas y muchas de las trabas que habían experimentado las artistas en el siglo XIX, como se ve perfectamente en la exposición Invitadas. En algunos aspectos, de hecho, podría decirse que prevaleció la continuidad sobre el cambio, que hubo quizá más continuidades que más cambios, y como había ocurrido en el pasado, muchas de las creadoras, muchas de las artistas contrajeron matrimonio también con un artista, porque a veces la única forma de encontrar un ambiente más o menos propicio para una mujer para poder desarrollar su carrera era o bien porque provenían de familias de artistas o bien porque contraían matrimonio con un artista, pero al mismo tiempo esto significaba evidentemente que muchas de ellas tuvieron que dejar de lado o al menos poner en un segundo plano sus carreras para dedicarse al cuidado de la familia y para dedicarse muchas veces a apoyar la carrera de su marido, ¿no? Y hay muchos casos de mujeres artistas o escritoras de la época que realmente hicieron este papel de mecenas, de promotoras, de secretarias de la obra de sus maridos y a veces incluso autoras de las obras de sus maridos. El caso más conocido quizás es el de María Alejárraga, que escribió todos los artículos y obras firmadas por su marido, Gregorio Martínez Sierra.
En el caso de Manuela Ballester, por ejemplo, realmente su carrera nunca se paró, nunca la dejó de lado, pero sí que desde luego se vio muy mermada por el papel que tuvo que desarrollar como madre y también como mujer de Josep Renau, o el caso de Juana Francisco Rubio, que de alguna forma vio su figura ensombrecida por la de su entonces muy famoso marido, José Bardasano. En otros casos hubo artistas como Elisa Piqueras que abandonaron completamente su carrera cuando se casaron, y otras como Amparo Segarra que de alguna forma internalizaron, asumieron este rol doméstico, de esposa, de madre, al servicio de la familia, y que se centraron en la realización de actividades que en el caso de Segarra ella misma definía como actividades amateur. Ella centró toda su carrera en la realización de estos pequeños collages que ella describía como entretenimientos domésticos, como actividades de aficionada, y aquí vemos cómo se prolonga ese papel que también era tan predominante en el siglo XIX, como se ve en la exposición, el de la mujer artista considerada como una aficionada, como una no profesional. De hecho, un motivo recurrente en la crítica de la época, si miramos un poco las críticas publicadas por entonces que hablaban de la obra o de las exposiciones de mujeres artistas, hay una serie de tópicos que reaparecen una y otra vez, y uno de esos tópicos, no solo en España, sino que esto lo encontramos también en el resto de Europa, uno de los tópicos es el de presentar a las mujeres como imitadoras o como seguidoras de sus maridos, ¿no? Un caso, por ejemplo, es el de Margarita de Frau que participa en esa Exposición Nacional de Bellas Artes del año 34 a la que me refería antes, con este cuadro que vemos reproducido aquí, Tinta en Plata, y que recibe la siguiente crítica por parte de Rafael López en el periódico La Nación. La voy a leer porque es bastante interesante. Dice Rafael López: la alta crítica quiso eludir el parecido extremo de la obra de Margarita de Frau, francamente identificada, o al menos tendenciosa, a la creada por José Frau. La influencia es natural y hasta lógica, y a nada raro obedece esta analogía. La sólida diferencia es la que motiva la distancia temperamental del hombre a la mujer. Es decir, está claro que la obra de Margarita de Frau es una copia de la de su marido, es una influencia natural, porque una mujer naturalmente lo que hace es imitar al marido, pero además, claro, hay una diferencia de calidad entre la obra de ambos que estriba en la diferencia temperamental, dice él, entre hombres y mujeres. Algunos críticos eran francamente despectivos, incluso con respecto a la obra de las mujeres. Antonio Robles, a propósito de esta misma exposición del año 34, escribía en el periódico La Crónica lo siguiente, decía: lluvia de pintoras, algunas pintando mal y pamplinas, como tocaban el piano las ñoñas del año 5. Otros críticos a lo que recurrirán es a un tópico, una estrategia que era muy habitual también desde el siglo XVIII-XIX, que era el de la crítica galante, ¿no? El minusvalorar la obra de una mujer artista a base de cubrirla de epítetos galantes. Es lo que hace, por ejemplo, un crítico que firma con el seudónimo de Don Lápiz, que publica en El Siglo Futuro, en el año 35, una reseña con ocasión de la celebración de esta exposición individual de Juana Francisco Rubio en el Lyceum Club en Madrid, en el año 35, y dice lo siguiente:
Por tratarse de una mujer a la que todavía por estas tierras rendimos el homenaje de nuestra cortesía, nos abstenemos de enjuiciar la exposición presentada, limitándonos a decir que son acuarelas y gouache de línea y soltura francesa, colorido inglés y muy propias para la ilustración de esas revistas que denominaremos, en esta ocasión, por tratarse de una mujer, frívolas. Es decir, primero dice que no la va a enjuiciar por ser una mujer, pero luego no tiene ningún problema en llamarla frívola y en lanzar una serie de indirectas más o menos directas sobre su obra. Bueno, como decía, me parece muy importante, y este es un aspecto yo creo en el que han insistido mucho las historiadoras feministas en los últimos años, en no solo exponer y explicar, como he hecho hasta ahora, todas estas limitaciones, estas trabas, ¿no?, estas discriminaciones que sufrieron las mujeres artistas por el hecho de tener que trabajar en un sistema que les era adverso y discriminatorio, sino que también me parece muy importante presentarlas como sujetos activos, ¿no?, y ver en qué medida ellas fueron capaces de desarrollar estrategias para sustraerse a esa opresión patriarcal, para negociar con ella o al menos para encontrar una posición, ¿no?, en la que pudieran desarrollar su trabajo como artistas y su identidad como mujeres. Y a esto quería dedicar la tercera parte de la conferencia, a ver cuáles fueron esas redes, esas estrategias y esas formas de agencia femenina que nos encontramos en esta época, en los años 20 y 30. Una de las estrategias principales que desarrollaron las mujeres fue la de la creación de redes y espacios de mujeres, es decir, la colaboración entre mujeres. Mujeres que estaban marginadas en el entorno oficial, pero también marginadas muchas veces, como luego diré, en los entornos de vanguardia, y que se vieron impelidas a fundar sus propias redes para tener visibilidad, redes que sirvieron de plataformas de difusión de su trabajo, pero que también sirvieron como lugares de apoyo mutuo, como focos de sociabilidad femenina, como asociaciones o redes en las que las mujeres se apoyaban las unas a las otras y aprendían las unas de las otras. Un ejemplo de este tipo de espacios o de redes femeninas es el de las revistas feministas que existían ya desde finales del XIX, principios del XX, en la época de la llamada primera ola del movimiento feminista, y en las que tuvieron una importancia no desdeñable la difusión del arte y de la cultura. Fue así el caso, por ejemplo, con Feminal, una revista de corte feminista, pero de corte más bien conservador, próxima al feminismo católico, en la que participaron artistas como Lluïsa Vidal, a la que habrán podido ver en la exposición Invitadas, o revistas, periódicos, en este caso, como El Pensamiento Femenino, y también algunas que nacen en la época de la República, como Mundo Femenino, que nace en el año 31, y Cultura Integral Femenina, que fue fundada por María Lejárraga, que nace en el 33. Un elemento interesante de todas estas revistas que tenían contenidos variados, tenían contenidos relacionados con política, con el papel de la mujer en la sociedad, con el avance de las luchas feministas, pero también tenían muchísimas noticias relacionadas con la educación y la cultura, y también en particular con el arte,
porque uno de los elementos recurrentes en la historia del feminismo español, y esto lo han estudiado algunas historiadoras del feminismo en España, como por ejemplo Ana Caballé, es el acento que puso el pensamiento feminista español en la cultura y la educación como una herramienta fundamental de empoderamiento y de emancipación femeninas. Quizá porque era uno de los elementos en los que España arrastraba un déficit muy fuerte. Todavía a principios del siglo XX las tasas de analfabetismo femenino eran brutales. Esta insistencia en la cultura, en la educación y en el arte como una herramienta de emancipación para las mujeres explica también por qué los espacios de mujeres fueron espacios muy acogedores también para las mujeres artistas. Otro tipo de redes o de espacios femeninos importantes en la época fueron los centros educativos para mujeres o los espacios educativos para mujeres, muchos de los cuales estuvieron ligados a la institución libre de enseñanza y en general a la difusión de las ideas krausistas en España. Las ideas del filósofo alemán Krause, que en España se difundieron sobre todo a través de la figura de Francisco Giner de los Ríos, que fundó una serie de instituciones educativas que consiguieron renovar completamente, al menos en la época, el panorama pedagógico español. Y en la institución libre de enseñanza, los pedagogos vinculados a la institución le concedieron una enorme importancia también a la educación de las mujeres. De hecho, fue el rector de la Universidad Central de Madrid, Fernando de Castro, que estaba vinculado a la institución libre de enseñanza y a Giner de los Ríos, el que fundó esta asociación que vemos aquí, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, donde se pretendía formar profesionalmente a las mujeres en toda una serie de oficios. Dentro de la Asociación de Enseñanza para la Mujer se abrió una escuela de comercio, se abrió una escuela de correos y telégrafos, una sección de idiomas y también se abrió, esto es interesante, una sección de dibujo y música. Vemos aquí en la parte derecha, o no sé si es la derecha o la izquierda para ustedes ya, una fotografía del aula de dibujo de la Asociación de Enseñanza de la Mujer, donde dieron clase algunas artistas conocidas de la época, como por ejemplo Adela Ginés, que si no recuerdo mal, creo que también está representada en la exposición, en Invitadas. Esta influencia del entorno krausista también desembocó en la creación de otra organización que fue importante para las mujeres artistas de la época, que fue la Junta de Ampliación de Estudios. La Junta de Ampliación de Estudios que becó a muchas y muchos creadores españoles para ir a ampliar estudios o a formarse en el extranjero, y algunas mujeres artistas, gracias a estas becas concedidas por la Junta de Ampliación de Estudios, pudieron pues tener experiencias o contacto con las vanguardias europeas. Fue el caso, por ejemplo, de Victorina Durán, que gracias a estas becas obtuvo la posibilidad de hacer una estancia en París, o María Josefa Quiroga, que viajó también a París para estudiar encuadernación, o la propia Maruja Mayo, que gracias a estas becas también pudo entrar en contacto con la vanguardia parisina, donde estudió escenografía. También es verdad que por estos ejemplos se ve que la mayor parte de estas becas concedidas a las mujeres artistas lo fueron en el campo de lo que entonces se llamaba las artes aplicadas o las artes decorativas, que desde el XIX se habían considerado más apropiadas para las mujeres. Un espacio fundamental dentro de estos centros educativos para las mujeres fue la residencia de señoritas.
la residencia de señoritas, que fue fundada por María de Maeztu y que era más o menos el equivalente femenino a la residencia de estudiantes, donde surgieron o se formaron gran parte de los protagonistas de la generación del 27. Era una residencia que estaba destinada a mujeres jóvenes que seguían estudios universitarios o que pretendían formarse para seguirlos y, evidentemente, estaba destinada a una élite social, ¿no? Una clase media alta que era, por otra parte, la que protagonizó toda esa renovación pedagógica de la institución libre de enseñanza. Y como parte importante de esta formación que se ofrecía a las mujeres en la residencia de señoritas, había todo tipo de actividades culturales, también actividades artísticas, conferencias, clases, viajes de contenido histórico-artístico, y en la residencia de señoritas dieron clase también muchas de las artistas que hemos mencionado anteriormente, como Maruja Mayo, Ángeles Santos, María José Quiroga, impartieron allí clases para otras jóvenes mujeres. Finalmente, un espacio dentro de estas redes o espacios de mujeres, uno que desde luego fue absolutamente fundamental para propiciar la visibilidad de la obra de las mujeres artistas, fue la realización de exposiciones de mujeres, ¿no? Cómo las mujeres estaban representadas y muchas veces tenían muchas dificultades para verse representadas de una forma más o menos equitativa en las exposiciones oficiales. Desde finales del 19 se empiezan a crear estas exposiciones dedicadas a mujeres, a imagen de la que se hizo en el año 93 en la Exposición Universal de Chicago, y de hecho aquí en España tuvo lugar en 1903 esta llamada primera exposición feminista en la Sala Maré de Madrid, y en esta línea fueron muy importantes para las mujeres artistas de la vanguardia las exposiciones que se organizaron en el Lyceum Club femenino. El Lyceum Club, que es otro de estos espacios de sociabilidad femeninos vinculados al entorno del krausismo y al entorno de la institución libre de enseñanza. De hecho, muchas de las integrantes del Lyceum Club femenino formaban parte también de la residencia de señoritas. Fue una asociación fundada a imagen de otros clubs femeninos que habían surgido un poco antes en París o en Londres. Fue integrada por 140 mujeres, también aquí evidentemente de una clase social bastante privilegiada, que pretendían crear un foco de intercambio entre mujeres porque de hecho no se les permitía la entrada en lo que eran los espacios de sociabilidad masculinos más importantes de la época, como eran, por ejemplo, los casinos o los ateneos. En el Lyceum Club tenían un espacio de encuentro, tenían un espacio en el que discutir ideas políticas, aunque oficialmente se autodefinía como un espacio apolítico, y era un espacio también de intercambio cultural, donde, como en la residencia de señoritas, se realizaron muchísimas conferencias, muchísimos actos y muchísimas exposiciones de mujeres, y de hecho algunas de las mujeres artistas más relevantes de la vanguardia tuvieron su primera individual o su individual más importante en el entorno del Lyceum Club. Vemos aquí el caso de la exposición individual de Marisa Roeset, que tuvo lugar en 1927, pero también exposiciones comisariadas, como diríamos hoy, por mujeres, como la que hicieron María y Antonia Quiroga, una exposición de telas en el año 27, y vemos aquí también por parte del Lyceum Club una voluntad de reivindicar un tipo de expresión artística como era el trabajo textil, que había sido normalmente minusvalorada porque se asociaba a las mujeres y a la producción femenina,
o la exposición de figurines de Victorina Durán, que tuvo también lugar en la misma institución, en el Lyceum Club, en 1933. Quizá la exposición más importante que se celebró en el entorno del Lyceum Club fue el llamado primer Salón de Dibujantas, que tuvo lugar en el año 31 y que sirvió de plataforma para visibilizar el importante trabajo que las mujeres estaban haciendo en el campo de la ilustración gráfica, que de hecho fue en la época uno de los principales nichos profesionales para muchas mujeres. Y no hace mucho hubo una exposición muy interesante en el Museo ABC, no sé si la vieron, titulada Dibujantas, que partía precisamente de ese primer salón de dibujantas que se celebró en el Lyceum Club. Me parece llamativo, además, que las organizadoras de la exposición decidieran titularla Dibujantas, en femenino, y no dibujantes, que era el término que se utilizaba convencionalmente en la época para designar a las personas que dibujaban, fuesen hombres o mujeres, porque indica ya un deseo reivindicativo de autoafirmación, ¿no? Un deseo de autoafirmación que nos está mostrando, como decía, que a pesar de todos los avances conseguidos en la época de la República y en la década anterior, en la década de los 20, la relación de las mujeres artistas con la vanguardia no siempre fue fácil, ¿no? Una vanguardia que seguía dominada, desde luego, por los hombres, y que además seguía participando en gran medida de la cultura patriarcal del momento. Las historiadoras feministas también han hecho muchos esfuerzos en desmitificar un poco la vanguardia, ¿no? Y en mostrar cómo estos artistas de la vanguardia, que se decían bohemios, que se decían modernos, que se decían antiburgueses, en realidad, de forma consciente o inconsciente, estaban reproduciendo muchos de los tópicos patriarcales sobre la mujer propios de la clase burguesa o de la mentalidad burguesa de la época, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres tuvieron que luchar para conseguir hacerse un hueco, labrarse un hueco en ese espacio masculino y muchas veces patriarcal de las vanguardias, como se ve perfectamente en esta imagen tan ilustrativa que muestra una de las sesiones de sueños, de transcripción de sueños del grupo surrealista en París, donde vemos cómo la única mujer presente está presente como transmisora o como transcriptora del pensamiento masculino, pero no como protagonista de la creación surrealista. En el caso español, si revisamos un poco la literatura de la época, nos encontramos en muchos casos con una manifiesta hostilidad de lo que podríamos considerar como las élites más liberales o más progresistas del momento, no solo al avance feminista, sino a cualquier posición o conquista de espacios o cuotas de libertad por parte de las mujeres. Es el caso de médicos y pensadores representativos de lo que normalmente se ha concebido como la tradición liberal en España, como Gregorio Marañón o como el médico gallego Roberto Novoa Santos, que le dieron muchas vueltas a la relación entre la biología y el sexo, y que escribieron estos dos libros, Biología y Feminismo y La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos, donde intentaban justificar científicamente las viejas tesis esencialistas que defendían las supuestas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, unas diferencias biológicas que, según Marañón, por ejemplo, justificaban que hombres y mujeres tuvieran papeles en la sociedad completamente diferentes, ¿no?
en Biología y Feminismo, él lo que hace es intentar justificar cómo, a su juicio, las mujeres no deben intentarse incorporarse al mundo del hombre, al mundo público, al mundo profesional, porque, dice, la elaboración mental de cada hombre y de cada mujer está directamente influenciada por sus respectivas glándulas sexuales, ¿no? Y esa conformación o naturaleza biológica de la mujer es la que la predestina a su papel como madre, educadora, etcétera, etcétera, el papel tradicional. En realidad, este esencialismo de género era ya una dimensión fundamental de la cultura liberal española, incluso desde el 98. Hay historiadoras que han analizado muy bien, entre otras la historiadora Teresa Bordons, como, si leemos la literatura de la generación del 98 y toda esa literatura tan pesimista en torno a la falta de modernidad de España, al problema de España, ¿no? A la España que había perdido sus colonias, la España que había perdido el tren de Europa, etcétera, hay un tema recurrente que es que esa pérdida de las colonias, o lo que se definía como la pérdida de los territorios coloniales, y el supuesto atraso, ¿no?, de España, ese tren perdido de la modernidad de España, tenía mucho que ver con una pérdida de la virilidad. Si España había perdido sus colonias y había perdido su posición imperial, era porque de alguna forma había perdido su virilidad, ¿no? Y hay una especie de identificación que yo creo que también se ve muy bien en la exposición Invitadas, de cómo el concepto de identidad nacional se construye haciendo de la misoginia un elemento central. Es decir, cómo la misoginia no es un elemento coyuntural, sino que es un elemento estructural en cómo se va definiendo la identidad nacional española en el discurso oficial desde el siglo XIX. Un ejemplo interesante de estas dificultades que tuvo la mujer artista y, en general, la mujer en las vanguardias para poder labrarse un espacio en la vanguardia tiene que ver con su presencia en el espacio público. Un elemento fundamental en la genealogía de la vanguardia, tal y como se construye desde finales del XIX, es la idea de la conquista del espacio público, de explorar la ciudad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la figura del flâneur, tal y como la define Baudelaire, ¿no? El artista moderno es el flâneur por excelencia, que pasea libremente por la ciudad, ¿no?, que explora todo ese nuevo territorio del ocio capitalista que son los cafés, que son las tertulias, que son los burdeles, que es toda esa vida urbana, ¿no?, que se desarrolla en las ciudades del XIX. Y, de alguna forma, esta idea del vagabundeo urbano como un elemento fundacional de lo moderno está presente en las vanguardias y a lo largo del siglo XX. Y pensemos, por ejemplo, en las excursiones que hacían los dadaístas o las deambulaciones surrealistas por París, o más tarde, en los años 50-60, las derivas de los situacionistas, que tienen mucho que ver con esta idea del vagabundeo, de la flânerie, del flâneur, como un epítome del sujeto moderno. Pero, claro, ¿qué lugar podían ocupar las mujeres dentro de esta genealogía? Cuando a las mujeres en el siglo XIX y también a principios del XX prácticamente les estaba vedado el acceso libre al espacio público. En la España de principios del 20, de los años 20, incluso todavía de los años 30, una mujer que estaba sola en determinados espacios públicos era mal vista y
Claro, para una mujer artista era muy difícil tener todas esas experiencias que se suponía que eran consustanciales al artista moderno. ¿Cómo podía una mujer artista vivir las tertulias, ¿no? ¿Cómo podía visitar las ferias? ¿Cómo podía pasear por las calles? ¿No? ¿Cómo podía vivir toda esa libertad urbana, ¿no?, que vivían sus compañeros de la vanguardia? Y esto lo refleja perfectamente la poeta Concha Méndez en esta cita que reproduzco en pantalla. Concha Méndez, que era una íntima amiga de Maruja Mayo y que cuenta cómo ellas dos tenían que transgredir las normas para poder ocupar ese espacio público que, sin embargo, sus compañeros masculinos ocupaban sin ninguna dificultad. Leo la cita, dice: «Una noche conocí a Maruja Mayo y empecé a salir con ella por Madrid. Íbamos por los barrios bajos o por los altos y fue entonces cuando inauguramos un gesto tan simple como quitarse el sombrero. Íbamos muy bien vestidas, pero sin sombrero, a caminar por el Paseo de la Castellana. El caso es que el sinsombrerismo despertaba murmullos en la ciudad y, de hecho, incluso se empezó a denominar las sin sombrero a este grupo de mujeres artistas o escritoras de la vanguardia que, de algún modo, estaban conculcando lo que las normas del decoro prescribían para las mujeres. Esta diferente relación de mujeres y hombres con el espacio público la podemos ver muy bien si comparamos dos cuadros emblemáticos de la vanguardia, dos imágenes de tertulia. Por una parte nos encontramos la famosa tertulia del Café Pombo, tal y como la retrata José Gutiérrez Solana en 1920, la tertulia del Café Pombo, que quizá era el espacio o el lugar de reunión vanguardista más importante del momento, presidida por la figura de Ramón Gómez de la Serna, que vemos aquí en el centro de la imagen. Y aunque sabemos que algunas mujeres, de forma más o menos episódica, participaron en algún evento relacionado con la tertulia, por ejemplo, la compañera de Gómez de la Serna, Carmen de Burgos, o la propia Maruja Mayo, estuvieron presentes en algún acontecimiento paralelo a la tertulia, pero no estaban presentes en las tertulias propiamente dichas, es decir, no eran miembros habituales de la conversación y de la tertulia, ¿no? Frente a esta tertulia masculina del Café de Pombo nos encontramos la tertulia femenina descrita por Ángeles Santos en este cuadro del año 29, una tertulia, como vemos, muy diferente primero porque está integrada por mujeres, por 4 mujeres, a las que podemos identificar por su vestimenta, por sus gestos, como mujeres modernas. Responden a ese prototipo que se llamaba en el lenguaje de la época la flapper o la garçon, también la mujer moderna, que había ido conquistando visibilidad en los años 20, la mujer que fumaba, que se había cortado el pelo, que iba vestida con ropas andróginas, que se había liberado del corsé, de las crinolinas, de toda esa vestimenta que impedía moverse libremente a las mujeres en el 19. Son estas mujeres modernas las que protagonizan esta tertulia de Ángeles Santos, pero vemos que paradójicamente es una tertulia en la que no se habla, no hay comunicación entre ellas, ¿no? Es una tertulia en la que parece predominar el silencio y, de hecho, lo que se desprende del cuadro es una sensación un poco opresiva, ¿no? Un poco de enclaustramiento, ¿no? Las figuras están casi cortadas por los bordes del lienzo, hay una sensación de apiñamiento de los cuerpos en un espacio muy estrecho y esta sensación de enclaustramiento, claustrofóbica, tiene mucho que ver probablemente con esa sensación de claustrofobia que sentían las mujeres de la vanguardia que tenían que celebrar sus tertulias como esta en espacios privados, en casas privadas, porque no podían ir a las tertulias en los cafés como iban sus compañeros masculinos.
No es de extrañar, por lo tanto, que un motivo muy frecuente en la obra de muchas mujeres artistas del momento sea la conquista del espacio público, ¿no? La mujer que se adentra en ese espacio público definido a priori como un espacio masculino. Lo vemos aquí en este cuadro de Maruja Mayo, titulado La mujer de la cabra, que es un cuadro que claramente establece una contraposición entre dos mundos. Por una parte está el mundo privado, representado por esta mujer que se asoma a la ventana y que reproduce, de hecho, un motivo que era muy frecuente en la pintura femenina del XIX, que era el de la mujer asomada a la barandilla o a la ventana. Lo vemos en esta obra de Berthe Morisot, la mujer asomada a la barandilla o a la ventana, porque lo único que puede hacer es asomarse a ese espacio público que le está vedado por el hecho de ser una mujer burguesa, ¿no? Y frente a esta mujer que se asoma a la ventana, este espacio privado, vemos esta otra figura femenina que encarna o que está situada claramente en el espacio público. Y esta disyunción entre el espacio privado y el espacio público se acentúa además por las diferencias de proporciones entre las figuras, ¿no? Si vemos a esta mujer en el primer plano, claramente tiene unas proporciones enormes con respecto a lo que podríamos esperar, ¿no? En una representación convencional, avanza con paso muy decidido hacia adelante. Y hay algo que nos hace pensar que es algo más que la imagen de una campesina que pasea una cabra, ¿no? Este gesto de despedida que parece estar haciendo la mujer desde la ventana nos hace pensar que quizá esta mujer está yendo hacia una nueva vida, quizá está yendo hacia la ciudad, hacia ese espacio de libertad, ¿no? Podemos ver la imagen, en cierto sentido, como la imagen de un tránsito o de una cierta fantasía de emancipación femenina, una emancipación que tendría mucho que ver con esa conquista o esa penetración en el espacio público. Otra estrategia que nos encontraremos en la obra de muchas mujeres de la época es la creación de lo que podríamos denominar como iconografías matriarcales, ¿no? La creación de imágenes que nos retratan un mundo sin padres, un mundo sin referentes masculinos, ¿no? Un mundo habitado por figuras femeninas poderosas, a veces mágicas, como ocurre en esta serie Las brujas de Deli Tejero, las brujas que son unos seres, según los describía ella, autónomos, son unas brujas autónomas, capaces de dominar el agua, la tierra y los seres vivos, como vemos en estos dibujos en los que aparecen representadas sobre fondos abstractos. Unas brujas, que dice Deli Tejero, a las que solo les faltaba una cosa para dominar el mundo, que era tener hijos, y diseñaron un método para tener hijos sin padres, ¿no? Esta idea de unas mujeres que se reproducen a sí mismas y que ya no necesitan a los padres para que el mundo siga girando. Pero también estas brujas son, en cierto sentido, representantes de la sororidad femenina, porque lo que hacen es ayudar a la propia Deli Tejero, le sostienen los cuadernos, le afilan los lápices, le limpian los pinceles, la ayudan en su labor de artista. Otro ejemplo de este tipo de universo ginocéntrico lo encontramos en este cuadro tan conocido de Ángeles Santos, que está hoy en el Museo Reina Sofía, Un mundo, un cuadro del año 29, un cuadro gigantesco de 3 por 3 metros, que de hecho causó sensación en el Salón de Otoño cuando se mostró en ese año. Un cuadro que, según la propia Ángeles Santos, leo lo que decía ella en una entrevista que se le hizo en los años 2000, decía: con este cuadro quería contarle a los habitantes de Marte cómo era mi mundo, todo lo que yo había visto.
Mi padre encargó en Madrid 2 lienzos enteros, que una vez cosidos ocupaban toda la pared de mi cuarto. Yo dormía frente a él. Pusimos un somier para que cada vez que soñaba con el mundo pudiera pintar. Y de hecho este mundo es una mezcla de un mundo imaginario inventado para Ángeles Santos, pero también hay elementos de su propia realidad, como por ejemplo esta ciudad que vemos aquí en la parte superior, es la ciudad de Valladolid, donde vivía Ángeles Santos en aquel momento. Pero lo que a mí me interesa destacar, claro, es un cuadro que tiene muchísimas lecturas, posibles lecturas iconográficas muy distintas. Lo que a mí me interesa destacar es el papel que tienen algunas figuras femeninas, otra vez míticas o poderosas, un poco relacionadas con estas brujas de Del y Tejero, como por ejemplo estas figuras que vemos a la derecha del cuadro, estos seres fantasmagóricos misteriosos que con una tea, encienden una tea con el fuego o la luz del sol y con ella terminan iluminando las estrellas que dan luz a este planeta Tierra que está en el centro. O también estas figuras tan enigmáticas, ¿no? Estas músicas que están tocando instrumentos en la parte baja de la imagen y que parecen extraídas de otro planeta. De hecho, Ángeles Santos las llamaba las madres de los espíritus. Pero también un detalle que no se ve nada bien en esta imagen, pero que si van a visitar el cuadro al Reina Sofía lo podrán ver. Aquí están representadas en miniatura 2 habitaciones que algunas historiadoras han relacionado con la idea de la habitación propia de Virginia Woolf, una habitación propia para las mujeres, porque son 2 habitaciones habitadas por mujeres lectoras y por mujeres músicas, ¿no? Parece ser esa habitación para la creación, esa habitación propia que está reivindicando Ángeles Santos como el lugar propicio para la mujer artista, para la mujer creadora. Finalmente, dentro de este tipo de figuras femeninas poderosas, quería mencionar este cuadro de Rosario de Velasco, Adán y Eva, que aunque tiene un lenguaje más clasicista, también interpreta de una forma, podríamos pensar, heterodoxa, un motivo tan tradicional como es el motivo de Adán y Eva, que en la tradición cristiana se ha leído, en la teología, se ha leído tradicionalmente como la representación del carácter de Eva como pecadora que trae el pecado original al mundo y que introduce la carnalidad y la lujuria en el orden creador. Frente a esto, Adán y Eva son representados en la imagen de Rosario de Velasco como una pareja que expresa su amor y lo expresa en pie de igualdad, y es una imagen que podemos relacionar con otras imágenes de complicidad realizadas por mujeres en esta época, como La isla del tesoro de Marisa Roeset de 1928. Finalmente, y con esto terminaré ya, es mi último epígrafe, otra estrategia muy importante que utilizaron las mujeres artistas para afirmar su espacio dentro de la vanguardia fue la autorrepresentación. La autorrepresentación que para ellas fue una herramienta fundamental de autoafirmación, ¿no? De afirmar su lugar, ese lugar que no se les quería conceder dentro del espacio de la vanguardia. Es interesante en este sentido que muchas o algunas mujeres artistas, como Marisa Roeset, decidieran retratarse haciendo referencia a ese modelo de mujer moderna, ¿no? La mujer moderna que practica deporte, que está al aire libre, que conecta con ese espacio público que les estaba vedado a las mujeres, y vemos cómo Roeset se retrata aquí vestida con traje de baño, con una toalla y frente a un paisaje marino.
una imagen de mujer deportista que nos encontramos también en la obra de Maruja Mayo, con este óleo ciclista del año 27, y que yo creo que es significativo que unos años después la propia Maruja Mayo se dejara retratar fotográficamente subida en una bicicleta en una pose muy similar a la de su óleo de la ciclista del año 27, el ciclismo entendido también como una forma de emancipación, de liberación femenina, de ocupación de ese espacio público masculino. Otro ejemplo de este tipo de estrategias de autorrepresentación que desarrollan las mujeres las encontramos o lo encontramos en otra fotografía de Maruja Mayo, una fotografía que se publica en la revista Estampa en el año 31, cuando la periodista Josefina Carabias le hace a Maruja Mayo una entrevista antes de que ella se vaya a París, y las vemos a las dos posando en esta fotografía que yo creo que es producto de un diseño muy calculado por parte de la propia Maruja Mayo, que aunque no firma la fotografía, desde luego su huella está muy presente en esta imagen, ¿no? Aparecen las dos detrás de un óleo de Maruja Mayo, una pose además muy estudiada si pensamos que las dos tienen que estar subidas a un taburete, si pensamos en las dimensiones que tiene el óleo, las dos están subidas, es decir, que es una posición, digamos, cuidada desde el punto de vista escenográfico, como lo es el hecho de que el cuadro esté rodeado a un lado y a otro por columnas que se hacen eco de las columnas que están representadas en el propio lienzo, como lo es también la posición de las dos figuras que se responden la una a la otra, una de blanco, una de negro, una de perfil, una mirando hacia el espectador, y cómo lo es, yo creo, muy calculada la pose que adopta Maruja Mayo de 3/4 con el brazo posado sobre el lienzo, una pose que creo que no es nada casual y que la conecta con toda una genealogía de autorretrato de artista, como el autorretrato de Durero de 1498, un modelo que luego imitarían muchos otros artistas, como Rembrandt en este autorretrato del año de 1640, y a través del cual Maruja Mayo nos está diciendo de algún modo: yo pertenezco a este linaje de grandes artistas occidentales, yo soy una de ellos, ¿no? También me parece una afirmación de su lugar como artista esta otra fotografía del año 36, donde Maruja Mayo se autorretrata en su estudio, rodeada de toda la serie de cuadros y de obras que había realizado poco antes, también en una escenografía y una disposición muy cuidada, que recuerda a los trazados armónicos que estaba realizando por la misma época, porque Maruja Mayo había entrado en contacto con el grupo constructivo de Joaquín Torres García y había empezado a concederle una gran importancia a la geometría en su obra. Y hay algo muy llamativo también, que es la identificación que se produce entre la figura de Maruja Mayo y la obra que está detrás, que es el óleo La sorpresa del trigo, un óleo de 1936, que se piensa muchas veces que representa a la figura, metafóricamente a la figura de la diosa Demeter, de la que vemos que salen unas espigas de trigo de la mano, y si nos fijamos, Maruja Mayo lleva una espiga de trigo también en la mano, identificándose con la propia protagonista del cuadro. Otro elemento llamativo es este detalle, que no sé si se ve muy bien en la fotografía. En la parte alta de la fotografía aparece un mapa de la península ibérica y debajo Maruja Mayo ha colocado un papel pegado con una chincheta en el que vemos otra vez su firma Maruja Mayo. Y nos encontramos otra vez con esta identificación que veíamos en esa fotografía del año 34
entre la propia Maruja Mayo y el proyecto de regeneración de la España republicana que para ella encarnaba el régimen de la Segunda República, ¿no? Una forma de afirmar su autoría como artista y una forma de afirmar su compromiso con el proyecto político y artístico republicano. Un proyecto artístico y político que evidentemente llega a su fin con la victoria de Franco en la Guerra Civil Española, que supuso un paso atrás enorme en esas cuotas de emancipación que habían ido conquistando las mujeres en el periodo de la República. Con el advenimiento del franquismo se derogan la mayor parte de las leyes que habían sido aprobadas en los años anteriores, la ley del divorcio, etcétera, etcétera. Se refuerza esa visión tradicional de la mujer como esposa y como madre que será preconizada, por ejemplo, por toda la política de la sección femenina de Falange, y la Guerra Civil, que supuso evidentemente una dispersión enorme de toda la vanguardia que había protagonizado el arte más renovador en los años anteriores. Gran parte de las mujeres artistas, como sus compañeros varones, de hecho, tuvieron que exiliarse. Fue el caso, por ejemplo, de la propia Maruja Mayo, de Manuela Ballester, de Alma Tapia, de Juana Francisco Rubio, de Amparo Segarra y muchísimas otras más. Y solo recientemente se ha empezado a estudiar un poco a fondo la obra de estas mujeres artistas en el exilio. Algunas otras, como Deli Tejero, se refugiaron en una especie de exilio interior, y algunas, como Rosario de Velasco, se integraron en el nuevo orden franquista que se inauguró en el año 39. Pero lo que está claro es que durante muchos años, y esto tardaría mucho tiempo en cambiar, las artistas, las mujeres artistas, volvieron a ser en el sistema artístico español, como dice el título de esta exposición, unas invitadas. Muchas gracias.